Nos da mucho gusto saludarlos en esta emisión de Descubriéndonos. Bienvenidos, bienvenidas. Hola Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José. Luz, José? ¿Qué tal? Emanuel. Manuel. Pues hoy para que platiquemos de un tema interesante, nos está alcanzando. Creo que de alguna manera ha estado ahí siempre, nos cuesta trabajo hablar de eso, pero con estas nuevas condiciones que nos están poniendo al frente, tangibles, creo que nos lo podemos preguntar desde otro lugar. ¿Viene una nueva realidad? ¿Qué piensas, Mauricio? Bueno, con estas nuevas tecnologías y con esta cuestión de la inteligencia artificial, de verdad ya suena esto que la ficción se está quedando corta, ¿no? Yo leí un artículo sobre esta nueva realidad virtual que están ahí trabajando en términos, digamos, de estos cascos que se ponen, en donde vas a tener otro tipo ya de sensaciones, incluso físicas, sensaciones auditivas, etcétera, etcétera, y que prácticamente ya están al alcance de todo el mundo. Este tipo de cuestiones a mí no me remitió más directamente al Soma de Aldous Huxley, del mundo feliz. Es decir, pues te pones tu casco y ya prácticamente no tienes mucho que esperar más que las sensaciones aparezcan, ¿no? No vas a necesitar mucho esfuerzo, simplemente poner un casco ahí con una hiperrealidad y con sensaciones realmente que, digo, yo no sé hasta dónde va a tener esto alcance, pero dada la tecnología creo que podemos esperar cuestiones espectaculares. Bueno, ¿esto qué repercusión va a tener? Sí, ya hay cuestiones espectaculares que podemos advertir de ellas. Recuerdo hace algún tiempo escribiendo respecto de la realidad psíquica, que alguien me mandó un video en el que una mujer que no podía, que perdió a su hija de 9 años, una oriental, no podía con el asunto de pensar en la muerte de la hija, estaba con una desesperación terrible, y entonces le pusieron un visor de realidad virtual y crearon un video específico de la niña, a partir de un video que ya tenían. Generaron ahí un tema en el que la niña saludaba a la madre, editaron la voz, hicieron todo el asunto y entonces le decía, mamá, estoy bien, o sea, le generaba ahí una serie de temas y entonces sirvió como un tema para que alguien trabajara a partir de eso, pero eh, fue muy agresivo para la madre, claramente, pero el asunto es que a mí lo que me invitó a pensar, porque además creo que después de que terminó la interacción con el video hubo una reacción adversa también para la madre, porque pues después de quitarse el visor, pues evidentemente regresó a la circunstancia que imperaba antes de ponerse el visor, que yo creo que fue algo que no midieron las personas que estaban haciendo el trabajo, o lo que se pueda denominar eso. este, Me quedé pensando en este asunto en el que esto que tú decías, ¿no? Esta construcción de algo que yo quiero que ocurra o que yo pienso que tiene que ser o que yo creo que así es como tiene que ser y entonces vamos a hacerlo de alguna manera, que suceda y entonces vamos a poner algo externo que nos haga decir que eso va a estar ahí. ¿Cómo le vamos a hacer si de por sí con el tema de la realidad psíquica, pensando que existen realidades que son solamente las que nosotros creemos que existen y nos estamos peleando con el mundo y no nos podemos hacer responsables de dónde estamos? ¿A dónde podemos llegar con este tipo de herramientas y este tipo de circunstancias? El, Me parece que por el tema, por ejemplo, es que, digamos, esa nueva realidad es como ya también efectos de una pobre realidad en donde la inteligencia artificial, quizá si la ponemos a competir con la inteligencia humana, empiece a sacar el summa cum laude. O sea, porque siento que los humanos nos hemos metido en una serie, una apuesta en el proyecto civilizatorio, en donde lo que se busca es que seamos cada día más eficientes, que rendamos más las cosas, en donde la subjetividad y todo ese tipo de cosas sean menos importantes. Por ejemplo, o sea, sé que en psicología, pero ese es el tema, o sea, esa pobre manera de entender ciertas cosas, en donde han notado que es eficiente, por ejemplo, para quitar cierto tipo de el efecto que causa la fobia, por ejemplo, a las arañas y todo ese tipo de cosas, que les ponen efectivamente ese sentido de realidad virtual y bajo el principio de la exposición a, Continúa. a eso que es el objeto fóbico,
los van desensibilizando, porque es como si, pues digo, les generan un callo psíquico, porque sí es como si uno tiene un problema y está sensibilizándolo hasta que llega un momento que ya no sienten nada. El problema es que una fobia es un mecanismo que está construido desde la subjetividad para salvaguardar la integridad psíquica. Es decir, tiene un papel y una encomienda a realizarse. Entonces, si simplemente se poda o se cortan los objetos fóbicos, todos los principios que están atrás no se logran advertir. Ya saldrá Entonces, de otra manera. toda esta parte, exactamente, cuando ya estemos sumergidos en esta realidad psíquica, en donde ya lo que sea como la droga de esparcimiento, en donde pues ya no hay una mejor manera de podértela pasar con unos amigos, con todo tipo de cosas, más que con estados alterados de conciencia. Pues es exactamente lo mismo que van a provocar con esto. Es otro estado alterado de conciencia, en donde ahora va a ser a partir de estos mecanismos y donde sabemos pues que será porque es fácil, no requiere ningún tipo de apuesta, ningún tipo de nivel, todo ese tipo de cosas. Sabemos que va a pegar durísimo y va a ser altamente consumido, ¿no? Todo ese Como tipo de una productos droga. como una droga. Sí, sería como una droga. Esto que estabas diciendo ahorita de la fobia es esta clasificación que siempre tendemos, ¿no? Todo lo que es lo malo y entonces ahí ponemos todo aquello del ser humano que no nos gusta. El dolor, la angustia, la ansiedad, pero no nos vamos a preguntar nosotros qué tenemos que ver con todo eso que se está poniendo ahí, con eso que se desarrolla, qué podemos hacer a partir de eso, cómo podemos hacer algo con nosotros para que eso pueda caminar de manera diferente. Entonces, pues esta se está convirtiendo, o sea, esto que tú estás hablando, en la droga que pudiera parecer como lo ideal, ¿no? Porque además es como ponerte un casco y en el que además iban a estar ahí todas las sensaciones de olor, de sabor, de todo, porque va a tener una serie de, eh, ¿cómo se llaman estos? Electrodos o no sé, de vías de Sí, comunicación que te permita ir a que estas sensaciones se generen en ti, pues entonces pareciera que no tendrías que hacer nada fuera, ¿no? O sea, sería simplemente conectarte y entonces no responsabilizarte de nada. Y bueno, pues entonces la integridad psíquica de la que está hablando José, pues entonces lo que se rompa, ¿no? Porque pues ahí está ahí. Pero lo que tú decías hace un momento cuando estaba hablando José, ¿ahí se quedará o va a brincar por otro lado? Em, Justo por eso planteaba la cuestión del mundo feliz, porque si recuerdan en ese texto, finalmente cualquier problema era solucionado si tomaba soma. Claro. Se acabó, ya no hay nada que hacer más que esto. De repente ahora me vino a la cabeza, así casi por asociación, algo que leí hace mucho tiempo y que siempre está un poco ahí. Heráclito, que es uno de los principales o primeros pensadores así sistemáticos y fundamentales de la filosofía, decía, la guerra, a mí me gusta más la traducción de la lucha, es el padre de todas las cosas. Heráclito lo pensaba en términos de esta lucha de opuestos. Bueno, justo lo que hace este tipo de realidad virtual eso es borrar estas diferencias. Y lo único que hace es pasarla bien. Bueno, yo diría que, como en el texto de Huxley, pues los salvajes son los que pretenden tener este tipo de dificultades incluso para este tipo de personas que solo se ponen el casco o el soma. Ya, resuélvelo así, se acabó, no hay más. Y bueno, mientras que los civilizados pues estarían en una condición terriblemente manipulable, terriblemente dependiente de esa realidad que peligrosamente diría yo. Imagínate si te pueden transmitir estas sensaciones que no te pueden transmitir. Una de las cosas que me llamó la atención es que ese casco en ocasiones podía no tener un efecto suficiente. Ah, bueno, te lo personalizan y te garantizan que vas a tener esos efectos. ¿Qué te pueden transmitir a través de eso? Lo que quieran. Sí, lo que pasa es que no nada más es la sensación de lo que tú estás viviendo con una forma en la que se medien, sino hay historias ahí, o sea, te incorporan en una serie de mundos, ¿no? Que tendrán que estar dirigidos para estar en ese tema de la felicidad, cualquier cosa que eso signifique de lo que estamos hablando, y entonces pues te dirigirán a ello. Y nuevamente regresamos a este tema de lo que hemos dicho en otras ocasiones y también lo dijimos cuando estábamos hablando de la educación en la intervención anterior, ¿dónde queda nuestra responsabilidad respecto de nosotros mismos? Respecto de cómo me siento, respecto de cómo quiero estar, respecto de a dónde me quiero dirigir, respecto de lo que me está ocurriendo. ¿Dónde queda nuestra responsabilidad subjetiva?
O sea, quedamos anulados subjetivamente. Es que si, digamos, si lo pensamos así, no estamos ya metidos en una realidad, digamos, ¿Virtual? virtual. O sea, la mayoría de la gente guía sus perspectivas del mundo y sus cosas a partir de las redes sociales, a partir de la información que ahí obtienen. Y lo que decía Mauricio, o sea, esta parte donde no, el algoritmo de alguna forma lo que genera es la idea donde te estás comunicando o la información que tienes es aquella que te es más afín. Es decir, pierdes la diferencia, lo opuesto, lo distinto. Entonces, si tú eres una de las personas que creen que el planeta Tierra es plano, vas a encontrar a muchas personas que piensan eso en todas partes del mundo, pero en realidad son pocas. Pero como está construido de esa manera, van construyendo una realidad. Y esa realidad es una realidad artificiosa, una realidad donde ya te están diseñando qué vas a ver y cómo lo vas a ver y todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos, lo que hará esta realidad virtual será, digamos, agregar una serie de cosas a lo que hoy ya estamos viendo. La gente vive un poco de esa manera, ¿no? Pareciera que mientras más acceso tenemos al conocimiento, a la información, a las posibilidades de avances tecnológicos, estamos mostrando más desprecio por lo humano, por aquello humano que es alejarnos de lo animal y más bien nos estamos acercando a esto animal, ¿no? Perdón, hay una cosa que también me llamó la atención. No sé si saben que hubo ventas impresionantes de Barbies. Sí. Y entonces es interesante que una película que si tú la ves pretende ser una crítica a toda una serie de cosas, la gente ya no pueda, por esto que estamos hablando, de la falta del diálogo entre los opuestos y eso, ver esa crítica. Entonces se expone una crítica y la gente ya está vacunada contra la crítica. Entonces finalmente compra su Barbie. De hecho, ahorita que estás diciendo eso, yo me encontré a 2 o 3 personas que dijeron, a mí no me gustó la película, porque yo esperaba que fueran felices por siempre con Ken. Entonces me llamó mucho la atención, porque no hubo manera de que fueras al cine a ver lo que te estaban proponiendo. O sea, ibas ya dirigido como al mundo del casco, ¿no? Esperando que todo lo rosa, todo lo que estaba ahí, obtuvieras lo que tú estabas esperando y no se vio eso. Haciendo esta referencia, no sé, José, si sabes que en realidad, previo a la película, empezaron a fabricar un número excepcional de Barbies, porque esperaban que pasara eso. Sí, no, es O sea, interesante. en ese sentido, ahora sí que no hay texto sin contexto. ¿Cuál es tu contexto? Si es lo color de rosa, pues no va a haber crítica. Si tu contexto es otro, evidentemente que lo vas a leer desde otro lugar o lo vas a conceptualizar desde otro lugar. Entonces, a mí me parece muy importante esta reflexión, Luz, porque en efecto, siempre, todo el tiempo está en juego que tal parecería que en algún sentido hay un intento de borrar la subjetividad. Pero si podemos tener una posición crítica, pues bueno, sin subjetividad, quién sabe qué vamos a hacer. Quién sabe qué etapa entraremos porque algo muy raro va a ocurrir. Yo en momentos ya me siento demasiado viejo y digo, ay, qué bueno que me tocó otra época. esperemos que tengan suficientes vacunas para lo que viene, porque en realidad sí, seguramente sería un salvaje, terriblemente salvaje. ¿Qué nos tocaría vivir? Pues citaré a José Tapan, Animalitos del Bosque. Nada más que en una selva muy agresiva. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en la siguiente emisión de Descubriéndonos. Muchas gracias, José. Gracias, Mauricio. Hasta Gracias. pronto. Saludos Hasta a luego. todos.